El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? El Evangelio de hoy nos habla del envío de 72 discípulos de Jesús a evangelizar. Nuestro Señor, aparte de los 12 apóstoles, que eran los cercanos, sabemos los nombres de los 12, Simón y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, etc. Aparte de esos 12 que andaban con Él siempre, habían dejado sus padres, sus redes, su trabajo para andar con Él. Aparte tenía otro grupo de 72 discípulos que no vivían exactamente como los apóstoles. Estarían en sus casas con sus trabajos, pero que lo seguían, lo escuchaban, se alimentaban siempre con su palabra. Eran sus seguidores. Y hoy dice el Evangelio que los manda de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Llamémonos nosotros hoy del grupo de los discípulos. De hecho, somos discípulos de Jesús. Somos como esos 72. Y el Señor nos envía a los pueblos del mundo, a la ciudad donde vivimos, a los lugares donde vamos a anunciar el Evangelio. Somos sus enviados, privilegiados porque somos como embajadores de Jesús. Donde quiera que vayamos tenemos que hacerlo presente. Sintámonos así. Y les dice primero esto: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Nuestro Señor aconseja, pide, oren para que haya trabajadores, para que haya evangelizadores. Aquí podemos incluir para que haya vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, misionera. Nuestro Señor dice: pidan. Hay que orar, hay que hacer caso de esta sugerencia o de esta petición del Señor. Rueguen para que haya trabajadores. Es la oración por las vocaciones, que por cierto, hace 2 días empezó en Roma el sínodo de los obispos sobre los jóvenes. El tercer sínodo que convoca el Papa Francisco. Ha convocado 2 sobre la familia y ahora convocó un tercero sobre los jóvenes, con ese tinte vocacional, que los jóvenes descubran su vocación cristiana y su vocación particular a la vida consagrada, religiosa, para ser monjes, para ser
agentes de evangelización, porque la vocación es para todos los que seguimos a Jesús. Nos llama a anunciarlo. Y les da a continuación una serie de normas de vida que debemos tomarlas para nosotros. Pónganse en camino. Lo primero que les dice es: pónganse en camino. Dios no nos quiere estacionados, arrutinados, sin hacer nada. Todos los discípulos de Jesús tenemos que ponernos en camino. Pónganse en camino. Salgan de su comodidad, quizá de su vida normal, para anunciar a Jesús. Claro, si estás enfermo, a lo mejor te pide que en tu cama de enfermo anuncies al Señor. No necesariamente es pues ponerse físicamente a cambiar, no puedo caminar. Ponerse en camino significa anunciar al Señor, ponerse en actividad. En donde vivas, hay que ser presencia viva de Jesús. Que los demás conozcan y amen al Señor a través de mí, que soy su discípulo. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. Otra gran verdad, Cada frase de nuestro Señor tiene un sentido. Ustedes son como corderos. Los corderos son signo de la inocencia, de la debilidad en medio de lobos. No esperemos que nos premien, nos aplaudan, nos traten bien, como corderos en medio de lobos. Nuestro Señor incluso se dio el título de Cordero. Así lo presentó Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero es signo de el hombre de paz, el hombre no de agresión, no de violencia. Aunque estemos rodeados de violencia, nosotros somos corderos. Los envío como corderos en medio de lobos. No quiero que se apeguen a cosas materiales. Les dice: no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Nuestro Señor nos manda no para hacer relaciones sociales, no para poseer cosas. Nos manda a anunciarlo. No se detengan a saludar a nadie. Vayan a cumplir con su misión, con su vocación. Y luego les dice: sean personas de paz. Insiste mucho en ser agentes de paz. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Shalom, decían los judíos, paz. La Iglesia sigue teniendo esa actitud de paz. Debemos promover la paz. Somos servidores del Príncipe de la Paz. Y dice: si allá hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. No promete el Señor que donde quiera que vayamos, vayan a recibir el mensaje de paz. No. Si hay gente digna, bueno. Por eso vemos que a pesar de 2000 años de evangelización, pues no hay paz, porque mucha gente no es digna de la paz, no es amante de la paz. Pero la Iglesia sigue anunciando la paz. Los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos que promover la paz. Luego dice: no busquen vivir con mucho lujo, con mucha comodidad. Coman de lo que les den. Quédense donde lo reciban. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que les den. Luego también manda: curen a los enfermos. No solo enfermos físicos, enfermos del alma. Los discípulos de Jesús tenemos que ser sanadores con nuestra manera de tener misericordia, de atender, de aconsejar, de vivir. Ayuden a los enfermos, curen a los enfermos que haya. Luego también advierte: muchos no los van a recibir. Dice: si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. Tampoco nos vamos a aferrar a que acepten a Cristo, acepten su mensaje. No.
anunciamos libremente, y si no quieren escuchar, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Nuestro Señor habla de castigo para quienes no lo acepten y lo reciban. No hay que afanarnos tanto, es decir, nosotros hacemos lo nuestro, pero no vamos a ver quizá fruto en algunos. Muchos papás y mamás y abuelos que quieren convertir a sus hijos, sí, hagan todo, anúncienles a Jesús, pidan por ellos, pero a lo mejor se van a condenar. Si ellos no aceptan, el Señor a nadie obliga a amarlo, a nadie fuerza a aceptar su gracia y su amor. Dice, sacúdanse el polvo de los pies, es decir, ustedes cumplen y ya lo demás yo me encargaré. Y al final dice, de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca, díganles. De todas maneras debes saber que estás mal, que debes convertirte, vivir para Dios, amar a Dios, cambiar esa manera que tienes de ofenderlo. Tienes que convertirte y el Señor te va a pedir cuentas. Como que eso dejaba libertad, porque imagínense los discípulos de Jesús, pues en muchas ciudades judías, pues no aceptaban el mensaje de Cristo, o paganas. Nuestro Señor los libra de no se preocupen, ustedes anuncien, y si no, sálganse y sacúdanse el polvo de los pies, como una señal de protesta. Nos dice hoy a nosotros, ustedes cumplan y sean felices anunciando a Jesús, aunque no vean frutos. Los frutos no dependen de ustedes, su trabajo sí depende de ustedes. Pues hoy celebramos a un hombre que supo vivir el Evangelio con mucha radicalidad, Francisco de Asís, el pobrecito de Asís. Nada más les recuerdo algunos datos de su vida. Él vivió del año 1182, en plena Edad Media, a 1226, 44 años de edad. Era un joven muy rico que dejó todo por seguir a Cristo. No era feliz siendo rico, aceptado, aplaudido, bohemio, alegre, según el mundo, pero no era feliz. Y buscaba a Dios. Y el Señor se le manifestó en un crucifijo, en una iglesita llamada de San Damián. Allá en Asís se pueden visitar todos esos lugares franciscanos. En San Damián todavía está el crucifijo donde nuestro Señor le dice, Francisco, le habla, repara mi iglesia. Y él entendió que esa iglesita de San Damián, que era una capilla media abandonada, con un sacerdote que la cuidaba muy ancianito, él entendió y se puso a trabajar, a conseguir ladrillos y a conseguir albañiles. Él mismo se puso con sus manos a reparar la iglesia, pero no era eso lo que el Señor le pedía. Le pedía una vocación mucho más importante, reparar la iglesia de Cristo. Es decir, estaba apegada a muchas riquezas y él tenía que poner amor a la pobreza, apegada a muchas cosas sofisticadas y él tuvo que poner la sencillez, apegada a muchas interpretaciones de la Escritura, del Evangelio, y él tuvo que radicalmente vivir el Evangelio. Fue un proceso de conversión. Él no podía ver, por ejemplo, a los leprosos ni acercarse a ellos, les tenía mucho asco. Pues el Señor le pidió y él le ofreció ir al leprosario y atender a los leprosos. O sea, fue venciendo en sí mucha repugnancia y se convierte. Y el día que se convierte, deja hasta sus vestiduras ante su padre, Pedro Bernardone, ahí te dejo todo, no quiero nada contigo, solo voy a tener por padre a Dios. Y deja hasta su ropa, se pone un costal y se amarra una cuerda. Los franciscanos hasta la fecha visten con un hábito burdo. Bueno, algunos ya son muy refinados y van con el sastre y es una cosa muy elegante, pero el hábito franciscano es así, sencillo, burdo, y una cuerda con 3 nudos.
indicando los votos que hacen de pobreza, castidad y obediencia. Y se va a servir a Dios, a los pobres, a la iglesia, a vivir de limosna. El otrora rey de las fiestas juveniles en Asís andaba de casa en casa pidiendo limosna, humillándose, comiendo lo que le daba. A veces pues le daban en una parte carne, en otra otro caldo, en otra arroz, en otro pasta, y mezclaba todo. Él, que era tan fino, vestido con un costal y comiendo sobras, y le daba asco, y decía: hermano asno, a su cuerpo, tienes que someterte, come eso. Se sacrificó pues mucho por amor al Evangelio. Iba anunciando a Cristo pobre, obediente, y claro, una vida así atrajo a muchos jóvenes de Asís, empezando por una jovencita llamada Clara, que se hizo de un grupo de clarisas, las clarisas fundadas, es la parte femenina de los franciscanos, y muchos ricos como él dejaron sus riquezas y andaban como Cristo con sus apóstoles. De hecho tuvo 12 al principio. Andaban anunciando al Señor, viviendo en despoblado, pidiendo limosna, sirviendo a los pobres. Para eso lo llamó el Señor. De hecho, él no fue ni siquiera ordenado sacerdote, fue diácono. Por humildad no quiso el orden sacerdotal, no quiso estudiar. Y les dijo: es que Dios no nos ha llamado para enseñar, para eso tenemos a nuestros sacerdotes, a otras órdenes. Dios nos mandó a ser testigos de su evangelio. Él no quería que estudiaran. Los franciscanos somos ignorantes, somos sencillos, somos pobres, decía Francisco. Así vivió, se rodeó de muchos seguidores. Pidió al Papa que le aceptara las normas de vida de los franciscanos. Por cierto, el Papa tuvo un sueño un día antes de que llegara Francisco con las reglas. Tuvo un sueño, soñó que no sabía interpretar. Soñó que venía un pobre andrajoso y que levantaba a la iglesia, que era como un edificio. ¿Qué me querrá decir Dios con esto? Al día siguiente llega un pobre andrajoso con unas normas para hacer que la iglesia fuera más pura, más santa, más pobre. Entendió: este es el elegido de Dios. O sea, fue una bendición para su tiempo y para todos los tiempos. Francisco de Asís fue uno de los hombres que mejor se han parecido a Cristo. De hecho, nuestro Señor le concedió sus estigmas. Francisco es un santo que vivió con las manos llagadas, el costado llagado y los pies llagados. Nuestro Señor le compartió su propio dolor. Y nomás vivió 44 años, haciendo mucho bien, fundando toda esta orden. Él, otra de las notas que tenemos que aprenderle, aparte del amor a Dios y a los demás y a la pobreza, a la sencillez, el amor a la naturaleza. Sería un santo muy ecológico, como se dice ahora. Amaba la naturaleza, gozaba de Dios en el mundo. Claro, la parte donde él vivía en Italia es bellísima, mucha vegetación, mucha agua, pero en todos lados. Aquí nuestra Guadalajara no se queda atrás, la otrora ciudad de las rosas, y el clima maravilloso que sería para, si viviera Francisco en esta ciudad, en estos campos cercanos, alabaría a Dios. Esa característica tuvo. Amaba todo. Les decía hermanos: el hermano sol, la hermana luna, la hermana tierra, la hermana agua, tan pura y cristalina, la hermana tierra que nos da de comer, el hermano sol que nos alumbra. Era hasta poeta, pues los sensibles tienen facilidad también artística, poética. No quería hacer daño a nadie. Hasta una hojita seca la quitaba para no pisarla. Tenía también desprecio por el dinero. Le llamaba el estiércol del diablo.
y no quería ni siquiera tocar el dinero, como si fuera estiércol. Claro, había otra manera de cobrar, pues. Ellos trabajaban y cobraban en especie, los franciscanos, claro. Se podía, ahora a fuerzas tenemos que tocar el dinero. Pero más bien es el estilo de vida, pues. O sea, no apegado, vivir para Dios, gozar de la naturaleza, anunciar a Cristo, despegado de las cosas. Hasta que muere, lo ponen sobre la hermana tierra y allí muere, un día como hoy, del año 1226. Hoy lo recordamos a Francisco de Asís, el pobrecito de Asís, el cantor de la hermana pobreza, el cantor de la naturaleza, el que tanto se pareció al Señor. Y le pedimos que interceda, que nos dé desde el cielo hoy pues algo de ese amor a Dios, amor a los demás, desapego de las cosas materiales que a veces nos ganan, desapego del mundo, mucho más amor al Señor. Que así sea.